Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el repaso. Vamos a encontrar al intruso en la familia de palabras. Empezamos. Mar es la palabra primitiva. Y la familia de palabras: marino, marea, marisco, marinero, amarillo. ¿Cuál de ellos no es una familia de palabras de mar? Ustedes saben que todas las palabras tienen que tener una relación en común. Si habla de mar, todo tiene que estar relacionado con el mar. Marino, sí. Marea, sí. Marisco, también. Marinero, también. Amarillo está relacionado con mar. No, entonces ese es el intruso, el que no pertenece. Listo. Mar, marino, martillo, marisco, marinero, maremoto. ¿Cuál de ellos es un intruso? Martillo, porque martillo no tiene nada que ver con mar. Muy bien. Ahora vamos a recordar las consonantes con J de sonido fuerte. ¿Cómo es el sonido fuerte con J? Ja, je, ji, jo, ju. Muy bien. Ja de jaula, G de jeringa, Ji de ají, Jo de joya, Ju de Júpiter. Ahora vamos a recordar las consonantes con G de sonido fuerte. Con G, ¿qué sílabas van a hacer con sonido fuerte? Solamente la G y la J. G de geranio, G de gitana. Solamente el sonido fuerte va a funcionar con la G y la J, nada más. En cambio, las otras sílabas van a ser de sonido suave, como g, 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 gu. Ga, go, gu. Y si quieren que funcione con la E y la I, en el centro tiene que estar la U. Ge, gi. De esta forma. Entonces, ga de gato, ge de manguera, gi de guindas, go de gota, gu de agua. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo la G, o sea, si pongo la G y no le pongo la U, va a ser un sonido suave, va a decir manguera, va a decir manjera. Si pongo sin la U, pero si le pongo la U, va a ser un sonido suave, manguera. Solamente funciona para que se vuelva un sonido suave con la E y la I. Y en el centro la U, manguera, guindas. Muy bien. Ahora vamos a recordar los elementos y factores de la comunicación. Para realizar la comunicación, algunos nos comunicamos de manera oral, que es cuando hablamos, de manera escrita, cuando escribimos o leemos, de manera visual, cuando vemos, de manera gestual, cuando hacemos mímicas, gestos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Por ejemplo, tiene que haber un emisor, el que va a emitir el mensaje, una persona o cosa que transmite el mensaje. Ese va a ser el emisor, el que inicia el mensaje. Luego, el receptor es el que recibe el mensaje, el que va a escuchar.
El contexto va a ser el lugar donde sucede el mensaje, donde nos vamos a comunicar, tal vez en el colegio, en el parque, el lugar. El mensaje es lo que vamos a decir, qué es lo que quiero que entienda el receptor, qué mensaje voy a dar. Tal vez ahorita, por ejemplo, Miss Vanessa está dando el mensaje de repaso. Entonces, es el mensaje que nos van a dar. Si nos están llamando la atención, va a ser el mensaje, nos están llamando la atención. Y el código es lo que se va a usar para realizar la comunicación. ¿Qué tipo de código? Si va a ser en lengua española, por ejemplo, si va a ser un código verbal, es cuando alguien habla. Pero ¿en qué tipo de código? Es todos tienen que entender ese código. Si va a ser lengua española, los dos tienen que hablar lengua española. Si va a ser lengua francesa, los dos tienen que hablar en francés. Si yo hablo español y otra persona habla en chino, ¿nos vamos a poder entender en el mismo código? No, porque no vamos a entender porque no sé nada de chino y esa persona también no sabe nada de español. Entonces, ¿qué significa el código? En verbal es que los dos tienen que hablar la misma lengua. Y no verbal puede ser los signos de colores, el mismo gesto. Y si vamos a hablar en mímicas, tiene que ser también la mímica española o la mímica francesa. En lengua, el lenguaje en señas, por ejemplo, el lenguaje en señas son distintos con de otros países y el de Perú también es distinto. Entonces tienen que tener el mismo gesto o signos de sonidos igual. Y el canal es por dónde va a ir, por dónde se va a ir el mensaje. Si va a ir por el aire, va a ir por el aire. Si va a ir por la voz, va a ir por la voz. Si va a ir por un papel, va a ir por un papel. Si va a ir por un medio de comunicación, puede ir por el teléfono. Entonces, por el teléfono, por el internet, por una carta, Entonces, ese es el canal, por donde va a ir el mensaje. ¿Verdad? Exacto. Por ejemplo, veo una señora que está comprando. Y está comprando en el mercado al vendedor. Entonces, si está pidiendo naranjas, la emisora, la que emite el mensaje, va a ser la señora, porque es la que primero está hablando. Y el que va a recibir el mensaje va a ser el vendedor. ¿Y dónde va a suceder el mensaje? En el mercado, porque ¿dónde van a estar conversando? En el mercado. Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje que está diciendo la señora? Dame 1 kilo de naranjas. Eso es el mensaje. Y el código, ¿qué lengua están hablando? Porque es verbal, ¿verdad? Es la lengua española. Los dos están hablando en español. O estamos viendo que 1 kilo de naranja es en inglés. No, está en español. Entonces es un código en español. Y el canal, ¿por dónde va el mensaje? Por el aire, porque si es la voz, ¿por dónde va? Por el aire. Muy bien. Ahora vamos a recordar los factores de la comunicación. Las condiciones que van a favorecer o van a estar en contra de la comunicación van a ser los siguientes. El conocimiento del código. ¿Qué significa? Que los dos tienen que hablar el mismo código, el mismo lenguaje verbal o lenguaje no verbal. Los dos tienen que conocer lo mismo. Si hablamos en inglés, los dos tienen que hablar en inglés. Si hablan en chino, los dos tienen que hablar en chino. El nivel de conocimiento es que los dos van a hablar un tema que conocen. Por ejemplo, si yo les hablo de un tema de medicina y les voy a decir en un lenguaje de medicina, ¿ustedes van a entender? No van a poder entender. Entonces,
tiene que ser un tema que ustedes también conozcan. Entonces nuestro nivel tiene que ser lo mismo. Si yo quiero hablar un tema de lo que yo conozco, tengo que hablar con una persona que también conoce. Ese es nivel de conocimiento. Actitudes del emisor. Cuando un emisor va a hablar, ¿cuáles van a ser sus actitudes? Tiene que hablar claro, ¿verdad? Y si habla despacio, ¿va a dejarse entender? No. Si está muy tímido, nervioso, ¿va a dejarse entender? No. Si tartamudea por el miedo, también no se va a dejar entender. Y si grita, igual no se va a dejar entender. Muy bien. Actitudes del receptor. ¿Quién es el receptor? El que escucha. Y si tú no prestas atención al que está hablando, ¿está bien? Es una actitud mala. Si empiezas a hacer bulla mientras que el receptor está hablando, también no está bien, es una actitud inadecuada. Y el contexto. También va a prestarse mucho el lugar donde vamos a realizar el mensaje. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre, por ejemplo, si hablamos de la playa y estamos en una playa de estacionamiento y uno de ellos dice, qué hermoso está la playa, y está hablando sobre la playa del mar, ¿se va a poder entender si no completó el mensaje? No, porque el contexto, el lugar, va a dejarse entender que está hablando de la playa de estacionamiento, ¿verdad? Listo. Factores de la comunicación. Solo pueden haber comunicación cuando el emisor y el receptor hablan con la misma lengua. Entonces ese es conocimiento del código. Los dos tienen que hablar la misma lengua. Nivel de conocimiento. Los dos tienen que tener el mismo conocimiento y experiencia del tema que van a hablar. Actitudes del emisor. El emisor tiene que estar seguro, sin timidez al expresar. No puede estar gritando y no puede subestimar también al receptor. Actitudes del receptor. Es el que va a escuchar, pero también debemos saber en qué condiciones físicas se encuentra el receptor. ¿Por qué? Si tiene un problema, no escucha bien, ¿va a poder escuchar el mensaje? No. Y si no ve bien, tampoco va a poder recibir el mensaje adecuadamente. Entonces todas esas condiciones tienen que estar adecuadas. Y si no ve bien, entonces ¿qué tiene que ser el mensaje? Tiene que ser por braille, ¿verdad? Si digamos es ciego, braille, la escritura en braille. Y si no escucha, pero sí ve, en señas, lenguaje en señas. Entonces todo eso tenemos que ver para que el receptor pueda recibir el mensaje sin complicaciones. El contexto también se va a prestar mucho. Si en el contexto es inadecuado, no va a haber una buena comunicación. Listo. Uso de la coma. Como sabemos, tenemos las siguientes comas, como la coma enumerativa. ¿Qué es la coma enumerativa? Es la que va a enumerar elementos que van a tener en común. Por ejemplo, me gustan los plátanos, las manzanas, las uvas y las sandías. Estoy enumerando frutas, ¿se dan cuenta? Entonces, si estoy enumerando frutas, van a ir con coma. Si estoy dando más de un ejemplo, van a ir en coma. Eso es enumerar. Pero también tenemos la coma
aclarativa. Como dice su propio nombre, es la que va a aclarar, la que, por ejemplo, Vanessa, mi profesora, acaba de enseñarnos de una manera divertida. Y si yo solamente pongo Vanessa acaba de enseñarnos de una manera divertida, puede prestarse a muchos entendimientos. Por ejemplo, Vanessa puede ser mi mamá, Vanessa puede ser mi tía, Vanessa puede ser mi vecina, Vanessa puede ser mi abuela. Pero si pongo mi profesora Vanessa, mi profesora, estoy aclarando, estoy explicando que Vanessa es mi profesora. Entonces mi profesora es la que está aclarando que Vanessa es profesora, y por eso va a encerrarse a los costados con comas, porque es una coma aclarativa. Estoy aclarando el mensaje, explicando que Vanessa, ¿qué es? Es mi profesora. Muy bien. Pero también tenemos la coma vocativa. ¿Qué es la coma vocativa? Es cuando te diriges a alguien, es algo de mandato, o cuando tú mencionas a alguien, o cuando llamas a alguien, o te diriges, o das una voz de orden. Por ejemplo, no saben Almendra y Yesenia cuánto las queremos. Ahí estamos mencionando a alguien, nos estamos dirigiendo ¿a quién? A Almendra y Yesenia. Si yo pongo no saben cuánto las queremos, no sé a quién me dirijo. Pero si pongo no saben Almendra y Yesenia cuánto las queremos, entonces ahí me doy cuenta que a quién me estoy dirigiendo, a Almendra y Yesenia. Y por eso esas palabras van a ir entre comas a los costados, porque es la que me está dando a entender a quién me dirijo, a Almendra y Yesenia, y por eso van en comas vocativas. Ahora los momentos de la narración. ¿Qué es la narración? Cuando leemos un cuento, una historia. Es una forma de composición que consiste en contar hechos reales o imaginarios. Cuando leemos una historia, pueden ser hechos reales o pueden ser hechos imaginarios fantásticos. Como por ejemplo, el cuento es un relato corto, los mitos, las leyendas, la novela es más amplio, y las fábulas, que son historias con animales, y siempre hay una moraleja. La narración tiene los siguientes momentos. Tiene su introducción, es cuando se inicia el relato, es cuando se va a empezar. Puede ser, había una vez, un día en el bosque. Es cuando se inicia el relato, eso es la introducción. Iniciar con el relato. Y el nudo es cuando va a presentarse ya en el centro, se va a presentar un problema o un conflicto. Como por ejemplo, en el cuento de la Navidad, el encanto de la Navidad, cuando se presentó el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Se recuerdan? Cuando Papá Noel perdieron los anteojos, perdieron la lista de regalos y muchas cosas. Entonces ahí hubo un problema, un conflicto, y eso era el nudo. Y el desenlace es la finalización del relato, es cuando se soluciona el conflicto. ¿Cómo se soluciona el conflicto? Muy bien, las brujas desaparecieron y lograron encontrar la lista de regalos y salvaron así a la Navidad con el canto de los niños. Y eso es una solución al conflicto. Y así termina. Introducción, inicio, nudo y desenlace, fin. Por ejemplo, ¿qué es el desenlace en la narración? ¿Qué es el desenlace? Cuando se va a acabar. Entonces la finalización del relato y la resolución del conflicto es cuando se soluciona el conflicto.
¿Y qué es el nudo de la narración? Es el centro. Es cuando se va a presentar un problema, un conflicto. ¿Y qué es la introducción? Es el inicio del relato que empieza siempre. Había una vez, un día y así. Felicitaciones, lo han hecho genial. Han realizado el repaso exitosamente. Les mando un beso y un abrazo.